Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a empezar con el curso, con este primer tema, que es un tema introductorio, que lo que va a hacer es establecer cuáles son los certificados que vamos a emitir y los reglamentos que tenemos que utilizar para la emisión de esos certificados. Bien, pues vamos a ver en este tema primero cuál es el objeto del curso, es decir, a qué barcos o a qué tipología de barcos va destinado este curso. Veremos a posteriori cuál es la clasificación nacional que se ha establecido de barcos y embarcaciones, cuál es el ámbito de aplicación de los reglamentos que vamos a ver en este curso, qué tipos de reconocimientos hay o se pueden hacer a nuestros barcos, los certificados que en consecuencia corresponde emitir para nuestros barcos y al final vamos a ver la parte de prórrogas y exenciones y el informe de inspección. Estos dos últimos apartados, el de prórrogas y exenciones, y cómo debe redactarse y emitirse correctamente un informe de inspección, lo dejamos para el final del curso. No lo vamos a ver en el tema de hoy, pero sí lo vamos a ver en el último tema del curso. Continuamos entonces. Bien, pues vamos ahora a ver cuál es el objeto de nuestro curso, es decir, qué barcos vamos a abordar, qué barcos vamos a inspeccionar y cuál va a ser la teoría que vamos nosotros a aprender y parte de la práctica, toda la que podamos dar, por supuesto, para los barcos a los cuales, hay que emitirles los certificados de seguridad nacionales. Primero quiero recordar un poco el concepto de inspección. Nosotros en este curso, cuando utilicemos la palabra inspección, nos vamos a referir al acto de la inspección in situ, ¿vale? Sin embargo, tenemos que acordarnos que el reglamento de inspección del 1837 del 2000 define inspección o actividad inspectora como cualquier actividad que realiza el inspector. Esto lo comento pues para poner en valor esas actividades inspectoras que se hacen en oficina, ¿vale? Y que muchas veces no son reconocidas como inspección, ¿vale? Pues eso también es inspección, aunque nosotros en este curso nos vamos a referir siempre a las inspecciones que hagamos in situ, que hagamos a bordo, que hagamos fuera de nuestro despacho. Bien, ¿qué tipo de barcos abarcan los certificados de seguridad nacionales? ¿Qué tipo de barcos abarca este curso? Por un lado tenemos los pesqueros. Vamos a ver todos los tamaños de pesqueros, tanto los pesqueros grandes como los pesqueros pequeños. Y eso a pesar de que el certificado de conformidad para los buques pesqueros, es decir, para los pesqueros de más de 24 metros de eslora, ese certificado de conformidad es un certificado internacional. Sin embargo, lo incorporamos en este curso, ¿vale? De manera que podamos así abordar todos los pesqueros de cualquier tamaño y además teniendo en cuenta que certificados nacionales como el de navegabilidad también se emite a buques pesqueros. Luego vamos a ver los barcos de las clases ST, X y W. Ya vamos a ver un poco más adelante qué tipos de barcos son estos, pero básicamente son los barcos que trabajan en puerto o los barcos de clase T, por ejemplo, que salen fuera de puerto y que por su porte, por su tamaño, no están sometidos a los convenios internacionales. El otro tipo de barcos que veremos son las embarcaciones de recreo. No vamos a entrar en buques de recreo, pero sí en embarcaciones de recreo. Y sobre todo nos vamos a fijar en la declaración de conformidad. Y finalmente veremos todo el campo de las golondrinas, de esos pequeños barcos de pasaje que hacen excursiones próximas a la costa, próximas al puerto o entre puertos cercanos. Bien, pues vamos a ver entonces ahora cuál es la clasificación nacional de buques y embarcaciones. Aprovecho a hacer un pequeño inciso. Cuando yo me quiera me quiera referir simultáneamente a buques y embarcaciones, diré la expresión barcos, ¿vale? Porque ya sabéis que por definición, por la ley de navegación y la ley de puertos del Estado, buques son aquellos barcos de más de 24 metros y las embarcaciones de menos o igual a 24 metros.
Esto es solo una pequeña aclaración para cuando yo diga barcos, porque me estaré refiriendo tanto a buques como a embarcaciones. Bien, pues nosotros vamos a empezar definiendo lo que son los barcos de pasaje, concretamente los barcos de pasaje que nos afectan a nosotros. Es decir, los barcos de las clases A, B y C los sacamos de nuestro ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque son barcos de grandes navegaciones, de navegaciones internacionales, ¿vale? Y por tanto están sometidos a otro reglamento que nosotros no vamos a ver al tratar de certificados de seguridad nacionales. Entonces, los barcos no sometidos a convenios internacionales podríamos empezar a hablar a partir de la clase G. Bien, estos barcos son los barcos que realizan viajes que no se alejan más de 70 millas desde la salida. Son barcos que están a 20 millas o menos de la costa, navegan siempre con buen tiempo y navegan en periodos restringidos. Bien, ¿qué significa esto de buen tiempo? Bueno, pues hay una definición que aparece en una instrucción de servicio, que la tenéis en los anexos, y me dice que buen tiempo es aquel que se produce cuando tenemos en la escala de Douglas un valor de 3 correspondiente a marejada, un valor de viento Beaufort 4 y la visibilidad corresponde aproximadamente a media milla. ¿Y qué son periodos restringidos? Los periodos restringidos vienen definidos en las mismas normas complementarias. Es el periodo de navegación que se realiza entre el 1 de abril y el 31 de octubre y que se hace de día. Es decir, aproximadamente, bueno, o según la definición, justo desde una hora antes de que salga el sol hasta justo una hora después de que se ponga el sol, siempre y cuando lleve luces de navegación. Si no, sería justo en las horas de día. Aprovecho a incidir, ahora que he citado las normas complementarias, en que la clasificación de barcos que estamos nosotros viendo ahora es la que corresponde a las normas complementarias. En el reglamento de inspección del 1837 del 2000 se hace una nueva agrupación. Sin embargo, esa agrupación desde el año 2000 pues no ha sido desarrollada, con lo cual mantenemos la clasificación que aparece en las normas complementarias. Bien, además de esta clase G, tenemos los barcos de clase H. ¿Qué características tienen estos barcos para clasificarse como clase H? Pues son barcos que tienen menos o igual a 250 pasajeros, también han de navegar con buen tiempo, también han de navegar durante los periodos restringidos, además no se pueden alejar más de 15 millas del puerto de salida y sus navegaciones tienen que ser como mucho a 3 millas de la costa. Los otros barcos de pasaje que tenemos, otra clase de barcos de pasaje, la clase I. En este caso, estamos hablando de barcos que transportan 50 pasajeros o menos, sus travesías no tienen una extensión de más allá de 6 millas y navegan a 3 millas de la costa o menos. Y la última clase que vamos a ver es la clase la clase J, no que vamos a ver, la última clase que existe, que son las navegaciones en aguas abrigadas. Igualmente, tenemos una definición de aguas abrigadas que son las zonas protegidas de los embates de la mar, lo tenéis puesto aquí debajo, y que además el barco no se aleje en ningún momento de 6 millas de un lugar de refugio donde haya instalaciones de salvamento. Podemos extender que no se aleje de un puerto. No se puede alejar de un puerto a más de 6 millas y además tiene que estar en zonas protegidas del mar abierto. Bueno, pues vamos a pasar a ver las definiciones del resto de barcos. Tenemos en los barcos de carga el grupo 2 y dentro del grupo 2
tenemos los barcos de clase X y los barcos de clase W. Los barcos de clase X son los que tienen menos de 500 toneladas de arqueo bruto, ¿vale? GT, Gross Tonnage, y los de W son los buques tanque o barcos tanque de menos de 500 toneladas de arqueo bruto. Y para terminar, tenemos, dentro del ámbito de aplicación de nuestro curso, tenemos los barcos de grupo 3, que son los barcos de pesca, recreo y servicios de puerto. Bien, los barcos de pesca tienen su propio reglamento. No hay una clasificación dentro de las normas complementarias. Entonces, aquí ahora mismo no los vamos a mencionar. Dentro de los barcos de servicios de puerto, y perdón, con los barcos de recreo sucede lo mismo, tiene su propia reglamentación. Dentro de las clases de los barcos del grupo 3 de servicio de puerto, tenemos la clase T, que son los barcos que salen a la mar. Tenemos los barcos de clase S, que son los barcos que no salen a la mar. Y ahora tenemos que hacer un pequeño inciso, porque ¿qué es un barco que no sale a la mar? Bueno, pues hay una instrucción de servicio o un oficio, no recuerdo bien, que asimila el no salir a la mar con las navegaciones de ciertos barcos de pasaje, ¿vale? Y esas navegaciones de esos barcos de pasaje son las navegaciones que hacen los barcos de pasaje de las clases J o K, con lo cual estamos hablando de aguas tranquilas o aguas abrigadas. Aguas tranquilas son puertos, canales, etc. Y aguas abrigadas, bahías, radas. Con lo cual podemos hacer una extensión y podemos decir que los barcos de clase S son aquellos que navegan en puertos, canales, ríos, radas, rías y otras zonas protegidas de los embates del mar abierto y que no se alejan más de 6 millas de puerto. ¿Os recordáis la clasificación, la definición que dimos de J y K? Pues es la que vamos a incorporar aquí, clase S. Esto para entender, para definir qué significa que no salen a la mar. Clase R serían los barcos pesqueros, que ya digo que tienen su propia su propia reglamentación, y clase Q, los barcos de recreo. Bien, pues vamos a ver ahora un poco por encima cuál es el ámbito de aplicación de los reglamentos que nosotros vamos a ver, es decir, de esos reglamentos que nos exigen emitir los certificados de seguridad nacionales. Por un lado tenemos el reglamento de los buques pesqueros, el 1032 del 99, con las modificaciones que ha sufrido, la más importante del año 2002, ¿vale? Y cuyos anexos que incorporan el convenio de Torremolinos son de aplicación en función de la fecha de puesta de quilla de estos pesqueros. En los apuntes tenéis un cuadro, bastante práctico en mi opinión, de aplicación de este reglamento. Ahora no nos vamos a extender, pero podéis recurrir a ello y lo podéis tener como herramienta siempre que lo necesitéis. Tenemos el reglamento de las embarcaciones pesqueras, es decir, de aquellos pesqueros menores, que es el Real Decreto 543 del 2007, cuyos distintos anexos también se aplican en función del tipo de navegación, es decir, si tenemos un barco de pesca local, litoral, de altura o gran altura, y de la fecha de puesta de quilla o si han sufrido obras de reforma. También tenéis un cuadro en los apuntes de aplicación de este reglamento. Y tenemos por último las normas complementarias. Este reglamento tan antiguo que todo sigue siendo de aplicación y que en Marina Mercante pues se va a ir derogando mediante la creación de nuevos reglamentos de aplicación a nuevos barcos, ¿vale? Por ejemplo, las normas complementarias ya no se aplican a pesqueros precisamente porque salió este reglamento de pesqueros. Salió un reglamento de buques de recreo, ya no se aplican las normas complementarias a buques de recreo. No se aplican las normas complementarias a los buques que tienen certificados internacionales solas. Bueno, pues poco a poco el objeto con el tiempo es que estas normas complementarias, bueno, pues desaparezcan. Pero mientras tanto las tenemos y son de aplicación al tipo de barcos que hemos mencionado antes, los barcos de pasaje, las llamadas golondrinas, concretamente los barcos de carga de clase X y W y los barcos de servicios de puerto de clase S y T.
Podemos decir que las normas complementarias ha quedado reducido, por esto que acabo de comentar ahora, a tres grandes tipos de barcos. Las golondrinas, es decir, los barcos de pasaje pequeños, de cortas navegaciones. Los remolcadores y otras embarcaciones menores. Porque los buques, evidentemente los buques tanque normalmente hacen navegaciones internacionales y ya no se les aplicarían las normas complementarias. O sea, básicamente estamos hablando de golondrinas, remolcadores, lanchas de prácticos, pequeñas embarcaciones de limpieza, embarcaciones de policía portuaria, etcétera. Os he mencionado que había en los apuntes un cuadro de aplicación de estos reglamentos. Aquí os los presento también en estas diapositivas, pero bueno, ya vamos a pasar un poco más deprisa porque, como digo, lo tenéis en los apuntes y podéis recurrir a ellos con toda facilidad. Por un lado tenemos el de los buques pesqueros, separado en si la eslora es de más de 24 metros o más de 45 metros y sus puestas de quilla. Y aquí he querido enseñaros dónde se puede obtener esta normativa para buques pesqueros, porque está dentro de nuestro CD de normativa. Ya sabéis que tenemos una pestaña dentro de la intranet de la Dirección General de la Marina Mercante, pues hay una pestaña de inspección marítima. Dentro de inspección marítima tenemos una columna a la izquierda con la normativa y un apartado que se llama CD de normativa. Bueno, como anécdota os puedo decir que se llama CD de normativa porque antiguamente, hace muchos años, se repartía a las distintas capitanías enviando un CD. No había acceso a internet y entonces se enviaba un CD y ha quedado el nombre de CD de normativa. Bien, voy a poner este vídeo que tengo aquí y así os voy explicando cómo se hace. Primero entraríamos en la intranet de la Dirección General de la Marina Mercante. Este es mi horario, mis fichajes. Vamos a ver si se abre. Vale, parece que ya está ahí. Bien, veis que tenemos aquí la intranet de la Dirección General de la Marina Mercante. Como os he dicho, en Inspección Marítima nos bajaríamos donde pone CD de normativa y ahí entramos y tenemos todas las normas de nuestro ámbito, del ámbito marítimo. En el desplegable tenemos que acceder donde pone normativa nacional. Dentro de normativa nacional, a la parte de inspección, seguridad y contaminación, y cuando estemos ahí accedemos a la parte de seguridad e inspección y vamos al Real Decreto 1032 del 99. Pues bien, justo al principio del todo vienen las reglas de aplicación a los buques pesqueros. Le pinchamos ahí y entonces ahí tenemos ya todos los artículos y tal. Es la transposición del convenio de Torremolinos a nuestro ordenamiento jurídico. Lo quería explicar porque es que está un poquito difícil. Bien, y dicho esto, pues ya vamos a seguir hablando con el siguiente apartado. Como he dicho antes, las embarcaciones pesqueras, pues a su vez el ámbito de aplicación depende. El anexo que se le es aplicable depende de si es un buque nuevo. Si es un buque nuevo, evidentemente todos los anexos, pero luego que sea obra de reforma, que haya esa obra de reforma dado lugar a una prueba de estabilidad o no. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen en esta diapositiva y en todo caso, insisto en que tenéis un cuadro más detallado en los apuntes. Insistir aquí que desde el punto de vista práctico, las normas complementarias solo son de aplicación a las golondrinas, los remolcadores y otras embarcaciones menores. Como sabéis, las normas complementarias se publicaron mediante una orden del 10 de junio de 1983. Perdón, veo que hay una errata, falta un 1.
1983, se publicó para transponer el SOLAS, creo recordar, del año 80 a la normativa nacional. Sin embargo, claro, el SOLAS, como sabéis, pues se modifica prácticamente cada 6 meses y sin embargo en España, aunque se dijo que se iba a aplicar a todos los tipos de barcos, con las especificidades que se diese, la nota cursiva que aparece ahí en las normas complementarias, pues claro, eso no se ha ido renovando al mismo ritmo que el SOLAS, ni muchísimo menos, y entonces pues hoy en día han quedado bastante anticuadas. Bien, pues vamos a ver ahora los tipos de reconocimientos que podemos hacer a los barcos. Y antes de entrar a ver los tipos de reconocimientos, pues vamos a saber lo que es reconocimiento, ¿no? Ya he dicho antes que actividad inspectora abarca, por la propia definición que se da en el Real Decreto 1837 del 2000, pues abarca cualquier actividad que haga el inspector. Nosotros vamos a centrarnos en las actividades inspectoras que se realizan fuera de la capitanía, ¿vale? Entonces estamos hablando de equipo, instalaciones, procedimientos, manera de actuar de la tripulación, eso es una cosa que también nosotros tenemos que ver, documentación a bordo de los barcos, y ya en oficinas sería proyectos y ese tipo de cosas. ¿Qué barcos se inspeccionan? Pues se inspecciona lo que se denomina la flota civil española, ¿no? Los barcos mercantes, los pesqueros, barcos de recreo y otros barcos para la navegación. No están dentro del ámbito de aplicación de las inspecciones, o sea, no podemos inspeccionar porque queda fuera del ámbito de aplicación del reglamento de inspección del 1837 del 2000, aquellos barcos que están, barcos o instalaciones permanentemente ancladas en el mar. De hecho, hay una instrucción de servicio o un oficio que concreta esto y nos dice que los restaurantes, este tipo de barcos, barcos restaurante, barcos discoteca, barcos museo, que están permanentemente anclados y que están en los muelles de algunos puertos, pues tampoco son ámbito de aplicación del reglamento de inspección, es decir, no son objeto de inspección. Bien, pues centrémonos ahora en los tipos de reconocimientos que hay, ¿no? Tenemos primero los reconocimientos programados. ¿Qué características tienen? Pues por el hecho de ser programados, evidentemente, son reconocimientos que se hacen a intervalos regulares de tiempo. ¿Vale? ¿Y qué reconocimientos se definen como reconocimientos programados? Pues tendríamos el reconocimiento inicial, que es todas aquellas inspecciones que se realizan a un barco cuando va a entrar a formar parte de la bandera nacional, cuando se matricula, se construye o se abandera en España. Los reconocimientos periódicos, que dependiendo del certificado, pues tienen una periodicidad u otra, pueden ser anuales, sería en el caso de los barcos de pasaje. Los reconocimientos de renovación, que son esos reconocimientos con una mayor profundidad en el tipo de inspección y que se hacen cuando hay que renovar el certificado. ¿Vale? De todos estos tipos de reconocimientos, pues hay una somera aclaración de la profundidad con que hay que actuar dentro del reglamento de inspección, que lo tenéis también en los apuntes. El reconocimiento intermedio es el que se efectúa en mitad de los periodos de renovación, es decir, entre el segundo y el tercer año, que exige hacer pruebas, determinadas pruebas, y tengo el reconocimiento anual, que en principio no tendría por qué hacer pruebas de equipos si el inspector no lo cree necesario. Vale, pues ¿cuáles son los otros o otro tipo de reconocimientos que tengo? Pues tendríamos los reconocimientos de construcción y las pruebas oficiales. Vamos a ver, nosotros no vamos a ver específicamente separado el reconocimiento de construcción, sino que siempre que hablemos de inspecciones se pueden aplicar
a los periodos de construcción, muchas de ellas. Vamos a hablar de pruebas de tanques, vamos a hablar de inspección de soldaduras, vamos a hablar de inspección de ejes, etcétera. Y hay un tema específico sobre pruebas oficiales que veremos al final del curso, aproximadamente casi al final del curso. Luego tenemos los reconocimientos no programados, que son ajenos a este curso. ¿Vale? Eso no significa que no podamos aplicar mucho de lo aprendido aquí a los reconocimientos no programados. Mucho, mucho. De hecho, la mayor parte, ¿no? Porque sigue siendo elementos, equipos o instalaciones a inspeccionar. Pero no vamos a dirigir el curso hacia, o no vamos a focalizarlo en concreto a este tipo de reconocimientos. Tendríamos el reconocimiento adicional, ¿vale? El que viene como consecuencia de obras de reforma que se puedan realizar al barco. Tendríamos el reconocimiento extraordinario, que es lo que sería un reconocimiento sorpresa. Aquí tendríamos las inspecciones Segumar, por ejemplo, tendríamos el plan Lista Blanca, tendríamos las inspecciones MOU, ¿vale? Forma parte de los reconocimientos extraordinarios. Hay reconocimientos operativos, ¿vale? Del barco en navegación o de la operativa de carga y descarga del barco, otro tipo de operativas del barco. Y el reconocimiento específico de remolque, que como digo nosotros no vamos a ver y que bueno, se da la circunstancia de que el de remolque no está muy desarrollado. Vale, pues vamos a borrar estos subrayados para mantener el orden. Y otro tipo de reconocimientos que que podemos hacer, son los de aprobación, los de homologación. ¿Vale? Aquí tendríamos el caso de marcado de rueda de timón, que hay veces que es necesario un reconocimiento in situ y otras veces no, se hace documental. Hay un curso específico para esto, de equipos marinos. ¿Vale? También podemos aprobar a la vista de lo que haga una sociedad de clasificación o a la vista del cumplimiento de normas nacionales e internacionales con prestigio reconocido, las normas UNE, las normas ISO. Tanto el reglamento de inspección del año 2000 como el del año 71, ¿vale?, nos permiten homologar, aprobar equipos e instalaciones en base a lo que hayan hecho sociedades de clasificación. ¿Me permitís que borre esto? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Pues bien, ¿qué certificados se emiten tras hacer los reconocimientos satisfactoriamente aplicando estas regulaciones de las que hemos hablado? Pues los tenéis aquí. El certificado de navegabilidad. ¿Vale? Os he puesto en este cuadro que tenéis también en los apuntes, os he puesto el código del certificado y os he puesto qué reglamento exige la emisión de ese certificado, además del 1837. O sea, el 1837 exige todos. Y además, algunos reglamentos concretos también lo exigen. ¿Vale? Hay diferentes certificados de navegabilidad en función del tamaño del barco. Por eso hay códigos distintos. Son certificados distintos porque certificamos en base a lo mismo, por decirlo de alguna manera, pero el formato del certificado es distinto. Tenemos el certificado de conformidad o los certificados de conformidad dirigidos a pesqueros, los certificados de seguridad, ¿vale?, de los equipos de seguridad, el certificado de material náutico, el certificado de cámara de máquinas sin dotación permanente, que tenéis una parte que da un compañero, Pablo Donís, específica para este certificado. La verdad es que a mí me parece una parte muy interesante a conocer, y además es un certificado que realmente es nacional, aunque se utiliza para acreditar el cumplimiento en este aspecto del SOLAS, pero es un certificado nacional. El certificado del número máximo de pasajeros y tripulantes específico para barcos de pasaje. El certificado de instalación frigorífica específico para barcos pesqueros. Certificado de valoración que se emite una sola vez. El acta de pruebas oficiales que se emite también una sola vez cuando se termine el barco. La resolución de tripulación mínima, esta resolución que todos los barcos tienen que tener, absolutamente todos,
y ahí advierto ya que en el procedimiento de emisión de certificados hay un error, porque pone que es función del arqueo y no es así. Yo ya he pedido que corrijan ese error, pero bueno, la verdad es que andan muy liados y supongo que estarán otras cosas. Pero que sepáis que esta resolución de tripulación mínima debe emitirse a todos los barcos independientemente de su tamaño. Perdón, no se emite a determinadas embarcaciones de recreo. El certificado de aptitud de medios flotantes, ¿vale? De recepción de desechos, ¿vale? Que permite a los barcos coger las basuras o coger las descargas de desechos de otros barcos. Y luego vamos a verlo porque me pidieron que lo diera expresamente en este curso, ¿vale? El certificado de inscripción, que es propio de embarcación de recreo, el permiso de navegación, más que nada para saber lo que es, y la hoja de asiento, que si bien la hoja de asiento la tienen todos los barcos, es donde se van anotando las cuestiones que registralmente deben anotarse, o sea, por requerimiento legal, en los barcos. Nosotros lo vamos a ver como parte de las embarcaciones de recreo, pero se da en todos los barcos. Y pasamos al siguiente apartado. Bueno, es importante que sepamos, evidentemente, cuál es la validez de los certificados que vamos a emitir, porque no todos tienen un mismo plazo de validez. El certificado de navegabilidad, pues, tiene una validez, dependiendo del tipo de barco, de 1 año o de hasta 5 años realizando los reconocimientos anuales, ¿vale? Quiero decir que el modelo del certificado de navegabilidad de los barcos de más de 24 metros es un modelo quinquenal, pero con casillas de emisión anual. El de navegabilidad de los de menos de 24 metros es siempre el mismo modelo y hay que remitirlo, por decirlo de alguna manera, cada año. ¿Vale? Y los distintos certificados de seguridad, conformidad, en fin. Bueno, ahí tenéis un cuadro que también tenéis en los apuntes y que creo que no hace falta que vaya leyendo uno por uno. Y pasamos al siguiente apartado. Sí me interesa dentro de los certificados a emitir que nos fijemos en los plazos de los reconocimientos. En los plazos de los reconocimientos. Es decir, qué margen de maniobra, qué ventanas tiene el armador para realizar los reconocimientos que corresponden a su barco en función del tipo de certificado. Entonces, para el certificado de navegabilidad tenemos un plazo para hacer lo que se llaman los reconocimientos especiales, que tenéis en la Orden 3384 de 1971, el reglamento de inspección del año 71, que fijaos lo antiguo que es y todavía es de aplicación. Hay muchas cosas que en la práctica no se siguen estrictamente por lo anticuado que es, que las vais a ver dentro de este curso. Os vamos a decir qué es lo que sí debe hacerse y qué es lo que podemos obviar. Bueno, pues este reconocimiento especial debe tener lugar cada 4 años. Y tengo una ventana para él de más o menos 4 meses. Ahora bien, el propio reglamento de inspección del año 71 me permite 1 año para su finalización. Lo que me dice el reglamento de inspección del 71 es: empiece usted el reconocimiento especial mediante una inspección en seco o a flote y termínela si quiere al cabo de 1 año con la parte que no haya realizado. Con lo cual, en la práctica, y menos mal, los reconocimientos especiales los vamos a hacer cada 5 años, ¿vale? Así mantenemos los criterios del sistema armonizado de reconocimiento y certificación de renovaciones quinquenales, ¿vale? Lo que vamos a hacer en la práctica es que, como tengo 1 año para finalizar, yo hago un reconocimiento, el que sea, el que correspondería anual al 4.º año, y me vale como el de inicio del especial que terminaré al año después. Es decir, no voy a dar 1 año para la finalización, sino que lo voy a finalizar al 5.º año. Esto hay varias instrucciones de servicio y oficios reconociendo esta posibilidad y diciendo que lo hagamos así. Es decir, que al final
al final demos 5 años en los certificados de navegabilidad, independientemente del tamaño del barco. ¿Vale? Reconocimiento a flote, este siempre anual, con un plazo de más o menos 3 meses. Bien, y esto de lo de menos de 30 años es que este plazo de más o menos 3 meses es para los barcos de menos de 30 años. Para los barcos que tengan 30 años o más, no hay ventana. No hay ventana entre comillas. ¿Vale? Evidentemente, si a un señor le cumplen una fecha, ni nosotros ni él está obligado a ir en esa fecha. Pero eso sí, deberíamos ir antes. Deberíamos ir antes de esa fecha. El reconocimiento en seco. Aquí hay más casuística. Y siempre hablando del certificado de navegabilidad, el que nos exige emitir el reglamento de inspección del 71. Luego vamos a hablar del otro tipo de barcos. En los barcos de pasaje, o cuyo casco sea de madera, o que tengan una edad superior a los 30 años, el reconocimiento en seco es anual. En los barcos de carga con menos de 15 años, se puede hacer cada 2 años y medio. Y si tienen más de 15 años pero menos de 30, cada año y medio. Y el plazo que tengo es de más o menos un mes. Tenéis en los apuntes otro cuadro con estos plazos. Y además tenéis también en el mismo cuadro, os he puesto las posibilidades de prórrogas y de exenciones. Caso aparte, los pesqueros, porque están sometidos a otra reglamentación. ¿Vale? Dentro de las inspecciones que nosotros hacemos, aquí en los plazos no estoy metiendo los que se derivan del reglamento de embarcaciones de recreo, porque nosotros no inspeccionamos embarcaciones de recreo, o casi nunca, en casos muy raros, vamos a decir, muy poco habituales. Entonces, no hablo de los plazos de esos reconocimientos por la poca frecuencia con que se nos pueden dar ese tipo de inspecciones. Los barcos pesqueros. Bien, pues los de menos de 24 metros tienen reconocimiento intermedio si es de más de 12 metros el barco. ¿Vale? Intermedio cuando la eslora del barco es superior a 12 metros. Quizá esto lo tenía que haber indicado antes, corregido. De renovación, que es quinquenal, y de madera nos coincide como el resto de los barcos, siempre anual. ¿Vale? En los barcos de más de 24 metros, pues tengo también un intermedio, un anual y uno de renovación. Ahora bien, en los buques pesqueros, es decir, en estos barcos de pesca de más de 24 metros, de igual a 24 metros o más de eslora, la renovación es cada 4 años del certificado de conformidad, no del de navegabilidad, que lo puedo seguir haciendo cada 5. La renovación del de conformidad es cada 4 años. Ahora bien, le puedo dar una prórroga de un año. Por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda, os ponéis en contacto conmigo, me mandáis un correo electrónico a través de la aplicación del INAP, como sea, preguntáis. De todas formas, haremos una clase, haremos una pequeña clase de dudas o de otras cuestiones que puedan surgir, o comentarios, aclaraciones, correcciones, a lo mejor que vea yo que tengo que hacer alguna cosa que haya dicho o que te esté puesto en los apuntes. Tendremos una clase. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, y para terminar este tema, y terminando la parte de certificados a emitir, ¿y quién emite los certificados? Pues un inspector cualificado. Ahora mismo estamos inmersos en un proceso de renovación de los sistemas de formación ya desde hace unos años. La verdad es que ya desde hace unos años, en mi opinión, muy mejorado. Por supuesto, todo es mejorable, por supuesto, todo es criticable, pero yo que llevo en la administración unos cuantos años, os puedo decir que todo se ha procedimentado bastante, que ya hay una formación, aunque reconozco que puede ser un poco escueta o escasa, que tiene mucho que mejorar, por supuesto que sí, pero antes íbamos a los barcos
a pelo, a pelo. De repente te aparecía un quimiquero, ibas a un quimiquero porque te tocaba inspeccionarlo y no habías visto un quimiquero en la vida si antes en tu vida profesional no lo habías visto. O sea, eso era lo que había antes. Claro, comparado con eso, pues todo lo que hay ahora, pues la verdad sea cierta, está muy mejorado. Solo quiero incidir una cosita a propósito de esto del inspector cualificado, que es que los barcos de menos de 24 metros, el certificado lo debe emitir, además de hacer la inspección, lo emite el propio inspector. ¿Vale? Y en los demás de 24 metros, pues queda a criterio del capitán marítimo. Yo creo que ya se está generalizando que sea también el propio inspector, ese por otro lado es mi criterio, pero desconozco exactamente lo que se hace en todas las capitanías. Bueno, pues con esto hemos acabado el tema, espero que os haya gustado, os haya parecido atractivo. Os remito por favor a los apuntes, os remito por favor a los anexos de los apuntes porque hay información muy interesante y además aviso que en las cuestiones que yo pongo de los cuestionarios pongo cosas que están en los apuntes, ¿vale? Tenéis tiempo para buscar en los apuntes y tal, pero conviene haber hecho una lectura, al menos por si hay que buscar alguna pregunta, pues poderla localizar rápidamente. Pero las cuestiones los pongo para no solo ver esta clase explicativa, sino además pues leerse los apuntes porque hay alguna cosa pues que yo me he podido saltar o que es interesante o que a la lista de los a la vista, perdón, de los apuntes pues os puede llamar la atención y puede hacer que queráis profundizar un poco más y alguna cosa os puede resultar curiosa y entonces por eso quiero por favor que leáis los apuntes. Bueno, pues nada, hasta luego, nos vemos en la próxima clase e insisto, cualquier duda, cualquier cuestión, poneos en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Hasta luego.